Hola, buenas noches. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Paula Andrea Munera Mazo, estudiante del ITM, y hoy les voy a compartir un poco acerca de los conceptos y la aplicabilidad del reconocimiento y medición de los impuestos. Para abordar el tema, realizaremos una presentación, la cual vamos a presentar a continuación. Bueno, vamos a hablar sobre el reconocimiento y medición de impuestos por pagar. Vamos a utilizar algunos conceptos generales, como por ejemplo, ¿qué es un impuesto? Entonces, entendemos que impuestos son tributos o cargas que los ciudadanos están obligados a pagar como consecuencia de determinados hechos, actos o negocios sin que exista una contraprestación directa por su pago. Son necesarios para sostener un estado de bienestar. Un impuesto es un tributo que los ciudadanos y las empresas deben pagar al Estado u otras entidades gubernamentales. Este pago se realiza de forma obligatoria y se realiza para financiar el funcionamiento del gobierno y cubrir gastos públicos como educación, salud, infraestructura, defensa, entre otros. Los impuestos pueden aplicarse sobre diferentes aspectos de la economía, como el ingreso personal, las ganancias empresariales, las ventas de bienes y servicios, la propiedad, planta y equipo y las propiedades propias en conjunto y también las herencias. La cantidad de impuestos que una persona o empresa debe pagar generalmente depende del nivel de ingresos o la cantidad de bienes y servicios que consumen o producen. Los sistemas fiscales varían de un país a otro y pueden ser progresivos, regresivos o proporcionales. Esto dependiendo de cómo se distribuya la carga impositiva entre los contribuyentes y el Estado o el ente. Recordemos pues que los impuestos nos sirven para contribuir a un estado de bienestar, que sumado a esto podemos aportar tanto a nivel empresarial como persona para contribuir a la mejora de todo lo que consideramos común para nosotros y para la sociedad. Bueno, la clasificación de los impuestos. En términos generales, los impuestos se clasifican en dos categorías principales. Entonces tenemos los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos son impuestos que gravan directamente la renta, el patrimonio o cualquier otra fuente de riqueza de los contribuyentes. La carga impositiva recae directamente sobre la persona o entidad que realiza la actividad gravada. Suelen ser progresivos, es decir, la tasa impositiva aumenta a medida que aumenta la base imponible. Algunos ejemplos de impuestos directos incluyen impuesto sobre la renta, tanto para personas naturales como para empresas, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto de sucesiones y donaciones, entre otros. Los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son aquellos que gravan el consumo de bienes y servicios y su pago se transfiere indirectamente al consumidor final a través del precio de los productos o servicios gravados. La carga impositiva recae en última instancia sobre el consumidor final, aunque es recaudada por los intermediarios, como lo son los comerciantes o los fabricantes.
Suelen ser regresivos, ya que afectan a todos los consumidores por igual, independientemente de su nivel de ingresos o su estatus social. Algunos impuestos más conocidos como indirectos son el impuesto al valor agregado IVA, impuesto sobre la gasolina y también el impuesto al consumo. Elementos de los impuestos. Entre los elementos de los impuestos tenemos el hecho generador. El hecho generador es la situación o circunstancia que, de acuerdo con la ley, da origen a una obligación por pagar, es decir, a un impuesto. Es un evento que activa la aplicación del impuesto y puede ser la obtención de ingresos, la realización de una actividad económica, las propiedades de ciertos bienes, entre otros. Por ejemplo, el hecho generador de impuestos sobre la renta puede ser la obtención de ingresos por parte de una persona o un ente. La base gravable. La base gravable es el valor o la medida sobre el cual se aplica la tasa impositiva para determinar la cantidad de impuesto a pagar. Es el monto sobre el cual se calcula el impuesto y puede ser el ingreso bruto, el valor de una transacción, el patrimonio neto, entre otras. Por ejemplo, la base gravable del impuesto sobre la renta puede ser el ingreso total recibido por una persona o una empresa en un año fiscal. El tipo o tarifa es el porcentaje o la cantidad fija que se aplica a la base gravable para calcular el monto del impuesto a pagar. Es la tasa que determina el nivel de carga tributaria y puede ser porcentaje fijo o variable. Por ejemplo, la tarifa del impuesto sobre la renta puede ser del 15% para ciertos tramos de ingresos y del 25% para otros tramos mucho más altos. El sujeto activo. El sujeto activo es la entidad o ente gubernamental que tiene la facultad legal para exigir y recaudar el impuesto. Es la autoridad tributaria responsable de administrar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En la mayoría de los casos, el sujeto activo generalmente es el gobierno o el Estado. El sujeto pasivo. El sujeto pasivo se divide en dos, el pasivo de derecho y el pasivo de hecho. El sujeto pasivo es la persona o entidad que está obligada a cumplir con la obligación tributaria y pagar el impuesto. El pasivo de hecho es la persona o entidad que legalmente está obligada a pagar el impuesto según la ley tributaria. Y el pasivo de hecho es la persona o entidad que en la práctica soporta la carga económica de impuesto, aunque legalmente no esté obligado a pagarla. Por ejemplo, el impuesto sobre las ventas al consumidor final. El sujeto pasivo de derecho es el comerciante, que debe recaudar y remitir el impuesto al Estado, mientras que el sujeto pasivo de hecho es el consumidor final, ya que es quien asume el costo del impuesto al comprar el producto o servicio. Esto muchas veces lo vemos cuando vamos a algún restaurante o algún lugar especial donde queremos tener un momento para compartir y debemos pagar el impuesto al consumo de ciertas bebidas y de ciertos productos que poseen un IVA que está determinado obviamente por el ente gubernamental.
Ahora vamos a ver el impuesto al valor agregado. El IVA o impuesto al valor agregado, como normalmente todos conocemos, es un impuesto directo que grava el consumo de bienes y servicios en cada etapa de la cadena de producción y distribución. Se aplica a nivel mundial en la mayoría de los países y es uno de los principales instrumentos de recaudación tributaria. El monto y la base gravable varía dependiendo las políticas internas del Estado de cada país. En algunos países puede ser un monto más alto, en otros países puede ser un monto más bajo. Actualmente en Colombia, el IVA tiene una base gravable del 19%. El IVA grava el consumo. A diferencia de otros impuestos que gravan la renta o la propiedad, el IVA se aplica sobre el consumo. Cada vez que se realiza una transacción de venta de bienes o servicios, se añade el impuesto al precio final del producto o servicio. También utiliza un sistema de crédito fiscal. El IVA permite a los empresarios deducir el impuesto pagado en las compras y gastos relacionados con su actividad económica. Esto significa que no solo se paga el impuesto sobre el valor agregado en cada etapa de la cadena de producción y distribución, evitando la doble tributación. Tasas diferenciadas. En muchos países existen diferentes tasas de IVA según el tipo de bien o servicio. Por lo general, se aplican tasas más bajas o exenciones para bienes de primera necesidad, mientras que los bienes de lujo pueden tener tasas más altas. Recaudación por etapas. El impuesto se recauda en cada etapa de la cadena de producción y distribución, desde la producción hasta la venta al consumidor final. Cada empresa actúa como agente recaudador del Estado, cobrando el impuesto al comprador y luego remitiéndolo al fisco. Este está sujeto a regulaciones internacionales. El IVA está sujeto a regulaciones en el caso de operaciones comerciales internacionales. En muchas ocasiones aplica regímenes especiales para la importación y exportación de bienes y servicios. El IVA es una fuente significativa de ingresos para el gobierno y puede tener un impacto importante en la economía, ya que puede influir en los patrones de consumo y en la competitividad de las empresas. Por tanto, su diseño y aplicación son aspectos claves de la economía del país. El IVA es un impuesto de recaudación tributaria que ayuda a sostener el país y que como consumidor final o como ente económico contribuimos para que todo esto sea posible y tener una economía basada, basada y fluida en aspectos competitivos a nivel nacional e internacional. Bueno, los elementos del impuesto del IVA son el hecho generador, realización de una transacción comercial que involucre la venta de bienes o la prestación de un servicio gravado por el impuesto. Cada vez que se realiza una venta de bienes o servicios se genera la obligación de pagar el IVA. La base gravable. La base gravable del IVA es el valor total de la transacción comercial, es decir, el precio de venta de los bienes o servicios gravables. Este valor sirve como base sobre la cual se calcula el impuesto a pagar. La tarifa o tipo impositivo. La tarifa tipo impositivo es el porcentaje que se le aplica sobre la base gravable para calcular el monto del impuesto a pagar. La tarifa del IVA
puede variar según el tipo de bien o servicio. En muchos países hay diferentes tasas para bienes de primera necesidad y para bienes considerados de lujo. El sujeto activo del IVA es el Estado o la entidad gubernamental encargada de recaudar el impuesto. Esa entidad es responsable de establecer las normativas y procedimientos para la aplicación y recaudo del IVA. El sujeto pasivo. En el caso de IVA hay dos tipos de sujeto pasivo. Sujeto pasivo de derecho. Son los que contribuyen de acuerdo con la ley, están legalmente obligados a pagar el impuesto al Estado. Esto incluye a los comerciantes, prestadores de servicios y a otros agentes económicos. Sujeto pasivo de hecho son los consumidores finales que, aunque no tienen la obligación legal de pagar el impuesto, son quienes finalmente soportan la carga económica del mismo al adquirir bienes o servicios. IVA. El IVA desde el ciclo económico o productivo. En este caso, les voy a mostrar o a ilustrar un ejemplo sobre una fábrica de prendas de vestir, donde se realiza el proceso desde la fabricación hasta la venta y cómo se genera esta cadena productiva o económica sobre el IVA. Entonces, desde el ciclo económico podríamos identificar que esta empresa de prendas de vestir, desde la producción, la empresa adquiere telas, hilos y otros materiales necesarios para la confección de las prendas de vestir. Al comprar esos insumos, pagar el IVA correspondiente a los proveedores. Desde el paso 1, desde el inicio, la empresa empieza un ciclo de producción donde al comprar estos insumos está generando a sus proveedores un IVA. Un IVA que tiene que ser asumido por la empresa. Durante el proceso de fabricación se le agrega el valor a los materiales al transformarlos en prendas de vestir listas para la venta. El proceso siguiente dentro de una empresa de fabricación y ventas sería las ventas a los mayoristas. La empresa vende las prendas de vestir fabricadas a un mayorista. En esa transacción se cobra el IVA sobre el precio de venta. El mayorista a su vez paga el IVA correspondiente y agrega su margen de beneficio o de ganancia al precio de compra. El paso 3 es las ventas al detalle. El mayorista vende las prendas de vestir al detalle, añadiendo nuevamente el IVA al precio de venta. También el vendedor al detalle paga el IVA correspondiente y agrega su margen de beneficio al precio de venta. Y por último está el consumidor final. Finalmente, se venden las prendas de vestir al consumidor final. En esta última transacción se cobra el IVA sobre el precio de venta al público. El consumidor paga el precio total que incluye el IVA y lo que soporta la carga final del impuesto. En este ejemplo, el IVA se aplica a cada etapa del ciclo productivo y económico, desde la adquisición de materiales hasta la venta al consumidor final. Cada empresa involucra en su cadena y activa como agente recaudador del Estado, cobrando el impuesto al comprador y luego remitiéndolo a la entidad. En este caso, acá en Colombia se llama impuestos aduanales DIAN. De esta manera, el impuesto se aplica y progresivamente a lo largo de la cadena de valor, agregando y grabando únicamente el valor añadido en cada etapa. Clasificación
de los bienes y servicios. Bueno, el impuesto al valor agregado IVA. Los bienes y servicios suelen clasificarse de diferentes categorías que pueden variar según la legislación fiscal de cada país. Entre estos tenemos bienes grabados a la tasa estándar de IVA. Algunos de estos bienes grabados a la tasa estándar de IVA suelen ser cosas comunes como las que usamos en la casa, es decir, los electrodomésticos, los televisores, los refrigeradores, las lavadoras. Algunas cosas personales como lo son la joyería, por ejemplo, los anillos, collares, pulseras, están grabados a una tasa estándar de IVA. Bienes grabados a una tasa reducida de IVA. Estos son los bienes que consideramos primarios, alimentos básicos para el sustento y la alimentación, como lo son el pan, la leche, las frutas, las verduras, los medicamentos, los analgésicos, antibióticos. Bueno, los bienes exentos de IVA. Algunos bienes exentos de IVA son las matrículas en instituciones educativas y los servicios médicos, como por ejemplo las consultas médicas y los servicios hospitalarios. Servicios grabados a la tasa estándar de IVA. Entonces, entre esos tenemos los servicios de telecomunicaciones, como por ejemplo la telefonía móvil, el acceso a Internet, algunos servicios de alojamiento, como el hospedaje en hoteles, alquiler de apartamentos, entre otros. Servicios grabados a una tasa reducida de IVA. Entre estos tenemos algo muy común, como es el transporte público de pasajeros, que día a día pues nos beneficiamos de este servicio grabado a una tasa reducida. Los autobuses urbanos y los trenes, restaurantes y cafeterías. Por ejemplo, comidas preparadas en establecimientos, como lo son las comidas rápidas, los cafés, donde podemos tener charlas muy amenas y también contribuir al Estado. Ahora vamos a ver el impuesto de industria y comercio. ¿Qué es? Es un tributo municipal que grava la realización de actividades industriales, comerciales o de servicios en un determinado territorio. Es una fuente importante de ingresos para los municipios y es utilizada para financiar servicios públicos y proyectos de desarrollo. Esto ayuda a las adecuaciones locativas dentro de cada municipio para garantizar el bienestar de, de las personas que viven y residen en cada municipio. Este impuesto grava las actividades industriales, comerciales y de servicios realizadas en el territorio de un municipio específico. Es una fuente importante de ingresos para los municipios y se utiliza para financiar los servicios públicos e infraestructuras y proyectos de desarrollo en la comunidad. El ICA se aplica a todas las personas, tanto naturales como jurídicas, que realizan actividades económicas sujetas al impuesto dentro del municipio, independiente de su forma jurídica o tamaño. Las actividades grabadas pueden incluir las ventas de bienes, las prestaciones de servicios, el arrendamiento de bienes, entre otros. Los municipios tienen la facultad para establecer sus propias normas y tarifas, procedimientos para la aplicación y recaudación de ICA, siempre dentro de los límites establecidos de la legislación nacional. Esto significa que el impuesto ICA puede variar de un municipio a otro y puede estar influenciado por factores como el tamaño de la empresa, el tipo de actividad económica y las políticas
que se emplee. Este impuesto es muy importante porque a nivel económico es una fuente importante de ingresos para financiar el desarrollo y las actividades para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas dentro del municipio. Los elementos que componen principalmente el ICA en los municipios incluye, primero, un hecho generador. La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios dentro del territorio municipal. Posee también una base gravable, el valor total de los ingresos brutos obtenidos por la realización de las actividades gravables dentro del municipio. Tarifa o tipo impositivo. El porcentaje que se aplica sobre la base gravable para determinar el monto del impuesto a pagar. Las tarifas pueden variar según el tipo de actividad económica y las políticas municipales. El sujeto activo. El municipio o la entidad local encargada de administrar y recaudar el impuesto dentro de su jurisdicción. El sujeto pasivo, las personas naturales o jurídicas que realizan las actividades gravadas dentro del municipio y que están obligadas a pagar el impuesto. Bueno, acá les voy a mostrar un ejemplo de causación y reconocimiento de IVA. En el primer momento tenemos el reconocimiento de una venta. Les muestro las cuentas a afectar, la descripción de cada cuenta y su proceso contable. Entonces, vamos a registrar un ingreso a mi empresa. Yo tengo una, una distribuidora de calzado. Entonces, recibí un ingreso por 60.000 pesos. En este caso, los ingresos corresponden a la cuenta 41. El IVA se puede clasificar en la 2408. Recuerden que nosotros podemos agregarle según la cantidad de cuentas que deseemos manejar o la precisión de cada cuenta para darles un valor contable más significativo. Entonces, en este caso vamos a utilizar la 2408 y es el IVA generado. Entonces, a estos 60.000 pesos le vamos a sacar el 19%, lo que genera un valor de 11.400. Entonces, ¿cuánto le vamos a cobrar a nuestro, a nuestro comprador? En total de la compra es de 71.400. 60.000 pesos que van directamente a mis ingresos y 11.400 que van a una cuenta de un pasivo, la cual será posteriormente, después de su revisión, de su causación y de su reconocimiento, se irán a la DIAN. Acá vamos a reconocer una compra. En mi empresa de tenis, compré unos tenis por valor de 37.000 pesos. ¿Esto a qué se va? Se va a una 14, que es mi inventario. Y lo mismo vamos a realizar. En la 2408, un IVA descontable. Entonces a los 37.000 pesos le vamos a sacar el 19%, lo que genera un valor de 7.030, que también iría a la DIAN. Y en total, yo pagué o voy a pagar en un futuro 44.030 pesos porque los saqué a crédito. Si en algún momento tuviese que hacer una devolución en ventas, porque parte de lo que vendí, de los 60.000 pesos, me devolvieron por un motivo específico.
Entonces vamos otra vez a utilizar la 4170, que es la cuenta de evolución en ventas. Vamos otra vez a usar la 2408, pero ya no la vamos a usar al crédito, sino que la vamos a usar al débito. O sea, vamos a hacer el ingreso del valor proporcional a los 9.000 pesos del 19% que corresponden al IVA. En total, la persona me va a volver 10.710. Vamos a usar la cuenta 5135 para el gasto. Cuando, o sea, ya no es por venta ni por compra, sino que estamos haciendo un gasto. Entonces, realicé un gasto por 5.500, sobre el cual pago una tasa impositiva del 19% que corresponde a 1.045 pesos. Y vamos a realizar una cuenta por pagar posteriormente por 6.054. 6.545 pesos. Entonces generé un IVA de 11.400. Generé un IVA descontable de 7.030 pesos. Otro por gastos generales de 1.045. Y un IVA en unas devoluciones en ventas de 1.710. Entonces el total a pagar yo como ente financiero o económico es de 1.615. Ese valor pues posteriormente es pagado a el ente gubernamental, que en este caso es la DIAN. Y acá vamos a hacer la causación y reconocimiento de ICA. Supongamos que mi empresa está ubicada acá en Medellín y voy a realizar ventas en el mismo municipio. Entonces, durante 5 periodos recibí unas ventas mensuales de 20 millones de pesos. Entonces, el ingreso gravable es 20 millones por 5 meses, o sea, por 5 periodos. Quedaría una suma total de 100 millones a una tarifa del 5 por mil. Entonces, nuestro ICA por pagar es de 500.000, pero como lo vamos a amortizar o lo vamos a causar mensualmente hasta llegar al periodo 5, que es en el que vamos a cancelar este impuesto al ente gubernamental, entonces en los periodos siguientes vamos a llevar a la cuenta del gasto, a la 51, los 100.000 pesos mes a mes contra el banco, la 1110. Este se puede pagar en el mes 5 o lo podemos pagar también mensualmente. Eso depende pues como las condiciones y las estrategias que desarrolle cada empresa. En el mes posterior llevamos a la cuenta 51, gasto ICA, otra vez 100.000 pesos contra el banco, la 1110. En el mes siguiente hacemos el mismo proceso, el gasto ICA contra el banco por los mismos 100.000 y así sucesivamente hasta llegar al mes 5. Para la declaración de ICA, el 31 del mes 12, vamos a hacer, la suma de los ingresos gravables. En este caso, recibimos 85 millones a una tarifa del 5 por mil. Esto nos genera un valor a pagar ICA por 425.000. El mismo 31 de diciembre, lo que hacemos es que vamos a llevar al gasto ICA los 75.000 pesos que corresponden a esa fracción contra la 13, que es el saldo de ICA. Acá podemos ver la 51 cómo se afecta en la cuenta T. Entonces, los 500.000 pesos que hemos recaudado en los 5 meses
Realizamos pagos por 75.000 pesos de ICA acá mismo en el municipio de Medellín y en otros municipios, para lo cual nos da un valor a pagar de 425.000 pesos al momento de la presentación del impuesto ante el ente económico. Estos serían dos casos simples de reconocimiento y medición de IVA y de ICA. Dentro de un ente económico se puede manejar a gran escala dependiendo el crecimiento exponencial que tenga cada empresa, pero con estos conceptos y esta aplicabilidad considero que podemos aprender a desarrollar esto en cada ente financiero. Bueno, esto fue todo por hoy. Para mí fue un placer haber estado y compartido con ustedes. Espero que tengan una excelente noche y que podamos seguir aprendiendo y aplicando todos esos conocimientos, tanto en nuestra vida laboral como personal y como profesional, para lograr todos los objetivos propuestos. Muchísimas gracias y hasta luego.